Un saludo especialísimo en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla Guido Rojas, teólogo católico, transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Vamos a tener en esta ocasión un estudio de Biblia de Mariología, así se llama la rama de la teología católica que estudia todo sobre María, pero va a ser algo muy importante, es una meditación como me gusta a mí, sobre la forma como los primeros cristianos veían el culto a María, las alabanzas que se hacían en honor de ella, desde los primeros tiempos, tanto en la iglesia de Oriente como en la iglesia de Occidente, que es algo muy importante, es algo muy interesante, es algo que nuestros hermanos a veces evangélicos, que nacen con la reforma protestante, desconocen. Para nuestros hermanos evangélicos, sobre todo los apologistas, ellos piensan que todo lo que tenga que ver con María en la iglesia católica es señal de mariolatría, es señal de que la estamos exaltando más que a Dios, es señal de que nosotros creemos que nuestra salvación depende de ella, y no es así. Hay que mirar el punto central de María siempre, siempre en relación a su Hijo Jesucristo. Los méritos que nosotros creemos de María, las alabanzas, la veneración que el católico y también los ortodoxos y las primeras iglesias cristianas decían y profesaban de María, es en relación directa a los misterios del Padre. O sea, entiéndase por misterio lo que solamente está en el pensamiento de Él, en la salvación eterna de mandar a su unigénito, a su único Hijo, para que se encarnara de la Virgen María. Y ese hecho especial de que María es la bendita entre todas las mujeres, la llena de gracia, la que ha dado tiene el favor de Dios desde antes del anuncio, que es lo importante de eso, porque el ángel Gabriel, cuando se le aparece en Nazaret para darle ese mensaje tan importante de un oráculo que venía mucho tiempo atrás, reconoce la santidad de María y reconoce sus méritos y sus prerrogativos que le vienen del Padre de mucho tiempo atrás. Nosotros pensamos que desde el mismo momento en que María nace, esa había sido predestinada, sin culpa, sin mancha, igual a todas las mujeres, también excepto en el pecado, pero también una sierva humilde, sencilla, también una madre también de dolor, que acompaña a su hijo desde la cuna de Belén hasta la cruz de Jerusalén. Pero lo interesante del caso es que cuando uno va a ver, como vamos a mirar, a ver una serie de seis signos litúrgicos, de la forma como en la misma liturgia, en la forma como los mismos poetas, los mismos teólogos, los mismos padres de la iglesia, el rito latino y el rito bizantino es en relación a María, es algo que también tiene un respaldo bíblico. Y es algo que a veces nuestros hermanos evangélicos no han podido descubrir, tal vez por el mismo celo anticatólico, tal vez por el mismo hecho de ser protestantes, de protestar contra la iglesia madre, tal vez por el mismo hecho de tener ideas preconcebidas que piensan ellos que realmente cualquier alabanza a María los va a alejar de la adoración exclusiva al Padre. Y lo más importante de todo eso, y a veces es lo más grave, es que muchos de ellos piensan que nosotros los católicos, al igual pues también que los mismos ortodoxos, inclusive también algunos anglicanos que tienen veneración a María y los luteranos, por todo eso nos vamos a condenar, por todo eso estamos perdidos, y realmente no es así. Vamos a mirar a ver algo muy importante, vamos a hacer primero esa meditación desde la misma palabra de Dios, y lo voy a hacer como siempre me gusta a mí, en físico, con esta Biblia evangélica. Es una de las principales Biblias evangélicas, que es la Biblia de Estudio Holman. Esta es una Biblia evangélica, ustedes pueden mirar a ver, una de las principales Biblias, como todas, casi todas ellas son de la Biblia, son de la Reina Valera del año de 1960, o sea, es una de las principales Biblias que tienen una traducción de una versión que nace con la Reforma Protestante. Lo que dicen estos teólogos, estos biblistas que no son católicos, es su opinión, pero es una opinión también muy santa, muy sabia, porque tiene un respaldo bíblico, como les gusta a nuestros hermanos evangélicos, porque nosotros los católicos pensamos que el Espíritu Santo ilumina a la Iglesia de Jesucristo en dos grandes vertientes: en la palabra de Dios revelada, que es las Escrituras, pero que ese mismo compendio, ese mismo canon termina con la muerte del último de los apóstoles, que es Juan, y con lo que él escribió, el compendio jovánico, hacia los años 98 más o menos, que fueron sus tres evangelios, su evangelio, perdón, y sus tres cartas, pero que de todas maneras el mismo Espíritu Santo ha seguido soplando esa misma acción santificadora, esa misma iluminación, ese paráclito, la verdad, a través de todos los siglos. Y si nosotros vamos a ver
un pasaje interesante que está en el Evangelio de Lucas, revelación sagrada, cuando María visita a su prima Isabel y cuando ella proclama ese himno de alabanza, porque eso se trata, vamos a mirar de himnos de alabanza, siempre en relación de que ella va a ser la madre del Señor, como la misma Isabel lo proclama, llena el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en versión Reina Valera de la Biblia de Estudio Holman, en el capítulo 1 del Evangelio de Lucas, versículo 46. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. Mire bien cómo empieza, engrandeciendo su alma al Señor y mi espíritu, o sea, su parte interior, su ser como tal, se regocija en Dios, el Salvador de ella, porque la había predestinado a ser una madre pura, santa, por su Hijo Jesucristo. Porque aquí mismo le dice, ¿porque ha mirado qué? Porque Dios había mirado en ella qué? La bajeza, o sea, la humildad de su sierva, de su esclava. Esa actitud de ser ella humilde, de ser esclava, de que ella misma engrandece a Dios, de que su espíritu se alegra en el Salvador, el Padre, por su Hijo Jesucristo que va a ser encarnado en ella. Hay algo muy interesante que no lo podemos descartar y que está aquí en la Santa Palabra de Dios. Pues he aquí, desde ahora, dice María, bienaventurada me dirán todas, o sea, sin excepción, todas las generaciones. ¿Por qué todas las generaciones de cristianos tienen que llamar bienaventurada María? Porque en el versículo 49 dice, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. O sea, tan poderoso es que la eximió de pecados, y cree la Iglesia Católica, en la misma condición en que estaba Eva, virginal, pura, santa, inmaculada antes del pecado. Esta nueva mujer, que es la nueva Eva, porque de ella van a ser el Mesías, de ella van a ser el Salvador, es también humilde, tiene, perdón, todo lo contrario, su humildad, su sencillez, su bajeza. ¿Y por qué? Como dice en el versículo 49, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso y santo, o sea, Dios o Kadosh en hebreo, santo es su nombre y su misericordia es de generación en generación. Ese himno litúrgico es muy bonito, es un himno hermoso de María, muy propio de la época, en prosa lírica, prosa rítmica, era la forma como las mujeres judías, cuando eran acontecimientos importantes que tuvieran que ver con todo lo que era la misma nación de Israel, ese pueblo escogido desde la antigüedad, que se llamaba también la hija de Sión, así se le reconocía también, que no, en un paralelismo bíblico, la Iglesia Católica también reconoce que es María. Es muy importante porque, mira, hasta los mismos teólogos, los biblistas, no a veces ese celo anticatólico que encontramos nosotros en las redes sociales, de apologistas que solamente quieren desprestigiar a la Iglesia Católica, piensan que nosotros somos Babilonia la Grande, que el Papa es el anticristo, que María es una cualquiera, que María es una diosa mitológica. Y eso es completamente contrario. María es un ser real, es un personaje importante en la historia de la salvación. Eso no se puede negar y está aquí en la palabra de Dios. Y mire bien lo que dicen los mismos teólogos, los que son biblistas, personas que son eruditos en la materia y que no son católicos, con referente a los versículos que estamos hablando, que aparecen en la palabra de Dios, como decíamos, del versículo 46 al versículo 49 del Evangelio de Lucas. Dice así estos eruditos. Hay un equilibrio maravilloso en este himno, porque vamos a hablar ahorita de otros himnos. ¿Es un himno de qué? De alabanza. ¿De quién viene? De María. Acordemos que en ese momento ya María está llevando en su fruto, se está gestando en su seno al Hijo de Dios. Por eso es que Isabel la reconoce, bendita tú y bendito el fruto, porque viene a mí a visitarme la Madre del Señor. Entonces, las palabras de María no son las de cualquier mujer. No puede compararse usted que con ninguna de las grandes heroínas del Antiguo Testamento, ni Sara, ni Rebeca, ni Raquel, ni Lea, ni la madre de Sansón, ni Judith, ni Esther, ni siquiera de la misma Elizabeth, que era la esposa de un sacerdote, que iba a ser también la madre de un gran profeta, el mayor de los profetas como Juan el Bautista. Ninguna de ellas tiene la dignidad, tiene la grandeza, tiene el puesto que solamente puede dársele a María, y que por eso, por ser la madre del Señor, todas las generaciones, oiga bien, hermanos evangélicos, todas las generaciones la tienen que llamar bienaventuranza. Y explican por esta razón, en este mismo, como dice acá, este himno de alabanza, estos biblistas y teólogos de esta Biblia de estudio Holman, dicen, ella reconoce humildemente la grandeza y la santidad de la naturaleza de Dios.
y la gracia derramada sobre su sierva voluntariamente. O sea, si mire bien, hay una gracia que derrama ¿quién? Ese Dios eterno, misericordioso en ella, porque va a llevar en su gesta, va a llevar en su vientre carne y sangre de su unigénito, que es tan santo como el Padre. A la vez percibe que, gracias al llamado único de Dios, mire bien, un llamado único que hizo directamente con ella, por eso es que no hay un personaje más importante en la historia de la salvación después de Jesucristo que María, porque por ella es que viene la salvación hecha carne. Aquí mismo lo dicen de una manera muy precisa los mismos teólogos y biblistas evangélicos. A la vez percibe que gracias al llamado único de Dios, las generaciones, nótese bien, las generaciones futuras de todos los cristianos, de los cristianos de la iglesia primitiva, de los cristianos de la iglesia que fue surgiendo a través de los tiempos, inclusive la misma iglesia, antes de lo que fue la ruptura de la reforma protestante, como la misma iglesia que tiene que seguir ese mismo recorrido con la acción santificadora del Espíritu Santo, porque solo hay una única y verdadera iglesia hasta nuestros días. Por eso es el que no reconozca que María es bienaventurada, no hace parte de lo que son los primeros y verdaderos cristianos. O sea, están por fuera. Porque además de esto, cuando Lucas pone por escrito su evangelio, es hacia el año 80 más o menos, o sea que habían pasado más que casi unos 40 años desde que habían sucedido todos estos acontecimientos, y ya era una tradición de estos primeros cristianos, porque Lucas no es judío, Lucas es griego, entonces él solamente pone por escrito todo lo que los primeros cristianos, en este caso, creían sobre María en relación a ser la Madre del Salvador. Y eso es importante, eso es lo que la Iglesia Católica ha reconocido a través de todos los tiempos. Y dicen estos mismos biblistas evangélicos, de una manera muy humilde, muy veraz, dice: las generaciones futuras la llamarán bienaventurada. Se considera tanto humildemente como exaltada. Por ser humilde es exaltada. Por ser humilde es santa. Por ser humilde tiene el privilegio de Dios. Por ser humilde es la sierva del Señor. Por ser ella tan bendita entre todas las mujeres, es que tiene en su vientre haber gestado al verbo de Dios que se encarna, que nace ella, que lo alimenta con su misma leche materna y que está en todos los momentos importantes de la vida de Jesucristo, desde que empieza su ministerio público en las bodas de Caná hasta que lo ve morir en Jerusalén, y después la única que creyó en su corazón de que él había resucitado, porque no aparecen testimonios de las mujeres incrédulas que van a visitar la tumba vacía. Aparece nuevamente lo que es la iglesia naciente, la iglesia del Pentecostés, la iglesia del cenáculo, y es llamada con nombre propio. Primero los apóstoles en un lugar central María, y dice que después vienen los otros discípulos y los llamados hermanos de Jesús. Entonces es importante. Entonces veamos a ver, entonces, ¿quiénes son? Si realmente, o los evangélicos anticatólicos, sobre todo estas nuevas generaciones de evangélicos, de iglesias que han nacido, no de la reforma protestante, porque ese sería otro tema también muy interesante que ya lo hemos tratado anteriormente, como los padres de la reforma protestante no tenían ese celo anticatólico que tienen hoy en día las nuevas generaciones de estos hijos que nacen de la reforma. Entonces, ¿a quién creerle? ¿Quiénes son los verdaderos discípulos del Señor? ¿Quiénes son los que realmente cumplen a cabalidad lo que dice la palabra de Dios, de llamar bienaventurada a María todas las generaciones? Y cuando se dice todas las generaciones, estamos hablando también de lo que era la iglesia primitiva, en el cual evidentemente no existían nuestros hermanos evangélicos, que con todo respeto les digo. Por eso es que esta reflexión es para ellos también, para mirar a ver si realmente nosotros los católicos tenemos bases sólidas de la veneración y el respeto a María. Que no la consideramos una diosa, eso es una calumnia. Que no consideramos que María nos salva, eso es una calumnia. Que no consideramos que María es superior a Jesucristo, eso es una calumnia. Veamos entonces a mirar a ver, porque esto es también con pruebas, cómo en la iglesia primitiva, tanto la iglesia que se formó en Oriente como la iglesia que se formó en Occidente, de qué manera ellos, en lo que es la encarnación, en lo que es el nacimiento del Salvador, del Mesías, veían también de una manera muy estrecha, porque no se puede desligar, a María de Jesucristo, como tampoco se puede ligar a Jesucristo al Padre en su eternidad. Porque Jesucristo es preexistente en su divinidad y en su humanidad se hace igual a nosotros, menos en el pecado, por la Virgen María. Por eso es que es importante María. Por eso es que este estudio que lo estamos haciendo, primero la palabra de Dios, después lo vamos a complementar con esto, lo que es la tradición cristiana. Se han encontrado, y es parte, por ejemplo, de toda esta misma liturgia de los primeros cristianos, como ellos, mire, si estamos equivocados nosotros los católicos, si estamos equivocados nuestros hermanos ortodoxos y las iglesias orientales sobre la veneración que creemos a María, está equivocada la misma iglesia primitiva.
Y eso sería alguna reflexión muy interesante que nuestros hermanos evangélicos, pues como ellos no son parte de ese legado histórico, por lo tanto están excluidos de esta tradición tan hermosa. Porque se han encontrado, por ejemplo, algunos versos en la novena Oda de Salomón, que pertenecía a unos 40 himnos de esa misma tiempo de la iglesia primitiva. Estos himnos se descubrieron en el año de 1905. Es un manuscrito de los cristianos de Siria, los siriacos, y que constituye un documento importante de las antiguas poesías cristianas. Mire bien, casi a la par, como lo veíamos del Magnífica, de esos versos que veíamos tan hermosos que María proclama, exalta. Mire bien cómo los primeros cristianos también veían y cómo ellos sí cumplían a cabalidad lo que escuchamos anteriormente de la palabra de Dios. Me llamarán bienaventurada a todas las generaciones. Si los evangélicos protestantes no lo hacen, son ellos los que están en contra de la palabra de Dios. Y son ellos los que están en contra de los designios divinos. Son ellos los que no reconocer la dignidad de María, por lo tanto se quedan muy cortos con lo que debería ser un verdadero cristiano. Ellos decían, el Espíritu extendió sus alas sobre el vientre de la Virgen y ella concibió y dio a luz y vino a ser madre virgen con mucha solicitud. Mire bien que todos estos signos litúrgicos tienen todo un trasfondo completamente en las Sagradas Escrituras. Quedó encinta y dio a luz sin dolor un hijo, porque también esto es parte también de ese mismo pensamiento, que María, por ser libre de pecado, dio a luz a Jesucristo sin dolor, aunque eso no hace parte pues de la cuestión dogmática, porque eso también estoy tratando toda una serie sobre María, Madre de Dolor, pero también tengo que mirar y equitativamente vemos bien también que casi hay una concepción muy importante, tanto los padres de la iglesia como los doctores de la iglesia, también de que el parto de María fue sin dolor. Pero eso siempre en relación directa a su Hijo Jesucristo. Lo engendró ejemplarmente, lo poseyó con gran poder, lo amó con salvación, lo cuidó con suavidad, lo mostró con grandeza, aleluya. Miren bien que esa es la forma como los primeros cristianos se dirigían a María. Estamos hablando de muchos siglos, estamos hablando de casi 12 siglos, 13 siglos antes de la misma reforma protestante. Entonces, ¿quiénes son los que sí cumplen la voluntad de la palabra de Dios de llamar a María bienaventurada? ¿Quiénes son los que realmente sí no son rebeldes a los designios divinos? ¿Quiénes son los que realmente sí cumplen lo que el Espíritu Santo, por lo que el mismo evangelista Lucas puso por escrito de algo que los primeros cristianos también creían y profesaban? También aparece en un prefacio de Navidad galicana, una liturgia de que era también la forma como los primeros cristianos celebraban sus eucaristías, como celebraban sus cultos también, y eso también tiene mucho que ver con lo que es la Iglesia Católica, también lo que nosotros creemos y profesamos. Los cultos de los primeros cristianos, sus reuniones, sus asambleas litúrgicas. El término liturgia es acción, obra en favor del pueblo, donde celebraban la Eucaristía, la acción de gracias, el día domingo, el Dei Domini, porque ya era el día del Señor, que había reemplazado al sábado de los judíos. Eso también nace con la iglesia católica, con la iglesia primitiva, con la iglesia de los primeros papas, con la iglesia de los primeros obispos, con la iglesia de los padres de la iglesia. En este prefacio de Navidad, como decíamos, de esa liturgia, que era una liturgia que fue muy común entre el siglo VI y el siglo IX. Dice así: realmente es conveniente y sabio, justo y saludable darte gracias, oh Dios omnipotente. Mire bien que siempre toda esta liturgia, su primer signo es alabanza a Dios, y lo reconocen a Dios como omnipotente y eterno, porque Cristo Jesús, Señor nuestro, vino a visitar el mundo. O sea, por el mismo designio del Padre, por la misma obra de la salvación, de los mismos oráculos, de la misma profecía de Isaías 7:14, he aquí la doncella está encinta y va a dar a luz un hijo a quien pondrá por nombre Manuel. Mire bien cómo estos primeros cristianos tienen una relación muy directa con lo que es la palabra de Dios. Bajó del cielo por amor, salió del sagrario del cuerpo de la Virgen, porque la misma Isabel la llamaba la bendita entre todas las mujeres, la que tiene gracia de Dios, la que es tan bendita ella como su Hijo Jesucristo. En cuanto brilló la humanidad del Salvador, los ángeles cantaron, que aparece en el Evangelio de Lucas, gloria en los cielos altísimos. Exultaron porque la tierra había acogido al Rey de los siglos, que fue la alabanza que los mismos ángeles hicieron en esa noche en Belén, a las afueras, en los cerros, a la clase más desprotegida, a los más humildes, a los más despreciados, como eran los mismos pastores. María, la bendita, vino a ser templo precioso que guardó al Señor de los señores. Para borrar nuestros pecados, engendró la excelsa vida, y la vida desterró a la muerte inicua.
¿Quién es la portadora? ¿Quién es la que, como ellos mismos llaman, es un vaso? Pero no es un vaso desechable, sino es un vaso santo, es un vaso sagrado, es un vaso inmaculado, es un vaso santo, sino esa misma María, esa misma receptora de la humanidad de Jesucristo. Aquel vientre que no conoció mancha humana mereció hospedar a Dios, porque Jesucristo es Dios y verdadero hombre, el verbo de Dios encarnado. Nació en el mundo aquel que vivió siempre en el cielo y sigue todavía viviendo en el cielo, humanamente hablando, porque Jesucristo, cuando resucita, le muestra al mismo apóstol Tomás los signos de lo que costó su dolorosa pasión, los signos que costó mirar sus mismas muñecas traspasadas, los pies también traspasados y la herida del costado, de esa carne, esa sangre, esa humanidad que le viene de María, porque ese fue el designio del Padre. Eso fue lo que Dios quiso también, profetizado muchos siglos atrás desde el protoevangelio en Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti y la mujer. Esa misma mujer, la descendencia de esa mujer le aplastará la cabeza a la serpiente. La liturgia también bizantina, también de la misma tradición de los primeros cristianos, canta en la Navidad del Señor esta bella antífona. O sea, los mismos ciclos litúrgicos, las mismas celebraciones que los primeros cristianos eran importantes, sobre todo la época de la Navidad, que después se estableció en el siglo IV como el 25 de diciembre, aunque las iglesias también orientales la celebran el 6 de enero. De eso no hay constancia en los evangelios, pero son fechas pues que las mismas iglesias colocaron, y también la forma como los primeros cristianos también celebraban todo lo que tenía que ver con la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Por eso es que estos mismos signos litúrgicos son tan importantes, son parte del patrimonio histórico de los primeros cristianos. Que nuestros hermanos evangélicos no lo quieran reconocer, que se burlen, que protesten, que salten de rabia, que digan todo lo que quieran, pero ellos no pueden negar esta verdad que cualquier persona puede investigar sobre lo que es los primeros cristianos fieles, otra vez fieles a lo que María dijo: me llamarán bienaventurada a todas las generaciones. En esta antífona, el autor de la vida ha nacido de nuestra carne, de la madre de los vivientes. Un niño ella ha nacido y es el Hijo del Padre. Con sus pañales desata las ataduras de nuestros pecados y enjuga con siempre sus lágrimas de nuestras madres. Danza y exulta, creación del Señor, porque tu Salvador ha nacido. Contempló un misterio extraño e inesperado. La gruta es el cielo. La Virgen es trono de los querubines. El pesebre es el lugar donde reposa el incomprensible, el Cristo de Dios. Cantemos y exaltemos. Otra vez, de una forma poética, de una forma en prosa, lo bonito, ese misterio tan grande, oculto a los grandes dignatarios. Hasta el mismo rey Herodes en su palacio no tenía ni idea de que había nacido el que era rey de reyes, y su palacio, como dice acá, fue una gruta. Su trono fue un establo en la pesebrera donde daban de comer a los animales. Sus primeros emisarios, sus primeros embajadores que van ante un rey, son los más humildes, los más despreciados, los que viven afuera de las ciudades, que eran los mismos pastores. Los mismos ángeles desde el cielo, con ese coro angelical, exaltan la grandeza, las maravillas de Dios, cómo todas esas mismas promesas se habían cumplido, y cómo en ese mismo establo, en esa misma gruta, están presentes José, el justo, ese mismo varón que asume la paternidad de Jesucristo ante la ley y ante los hombres, y esta mujer, esta sencilla aldeana, que nombre, dice el Evangelio de Lucas, que su nombre era María, que el mismo ángel, lo primero que hace el ángel Gabriel, le dice: salve, Dios te salve, Dios te saluda, en forma de inclinación, de reverencia, como se saludaba a la nobleza, a la dignidad y a los mismos emperadores o a los mismos reyes. Por eso es que cuando Jesucristo, 33 años después, en el pretorio romano, los mismos soldados romanos también, en señal de burla, le colocan una corona de espinas, le colocan un trapo, un manto rojo, y doblando rodillas con una caña que le pega en la cabeza, le dice: salve, Rey de los judíos. Entonces vemos bien también toda esta misma relación tan hermosa desde el punto de vista místico de lo que es reconocer el amor que nosotros los cristianos católicos, los cristianos también ortodoxos, también muchos evangélicos, luteranos, también muchos de la misma reforma protestante, los mismos también presbiterianos que tienen esa misma relación directa, y los mismos anglicanos o episcopalianos a la Madre de Dios.
Pero en ese mismo ambiente de lo que estamos hablando de la iglesia primitiva, viene también otro personaje llamado Celio Cedulio, que fue un poeta muy amado en el medievo, autor también de himnos litúrgicos latinos, o sea, también estamos hablando tanto de la iglesia de Oriente como de la iglesia de Occidente, nacido probablemente en Italia y que vivió mucho tiempo en Grecia y murió entre el año 440 al 450. Estamos hablando del siglo V. Su obra más célebre es el poema Pascual, libre reelaboración poética de los 4 evangelios. Ven cómo estos mismos poetas, estos mismos místicos, estos mismos teólogos de los primeros siglos del cristianismo, de los primeros siglos, estamos hablando del año 440 su muerte. Vemos bien cómo ellos tenían esa misma idea, cómo ellos mismos cumplían a cabalidad lo que estamos hablando del mismo Evangelio de Lucas. Este otro poeta, como decíamos, este poeta latino, Celio Cedulio, dice: cuando la luz sobre el mundo, qué gracia por todo el cielo, qué fulgor cuando Cristo salió del seno de María, en esplendor nunca visto. Él era como un esposo que sale, exultando de su tálamo, de gloria, bello, con atractiva belleza, no común a la de los hombres, radiante en su persona, y sobre sus labios se difunde una suave gracia. Ave, Santa Madre, que diste a luz al Rey, aquel que gobierna cielo y tierra en el tiempo y cuya divinidad y cuyo dominio con todo lo abarca, es eterno, cerco y no tiene fin. Mire bien que aunque hay unas alabanzas, se reconoce a María, pero siempre en un lugar inferior. Siempre en relación, como dice acá, mire, los primeros cristianos, como nosotros los católicos, no somos mariólatras. Eso es una calumnia, es una difamación de nuestros hermanos evangélicos, protestantes, porque si nosotros analizamos bien todo ese mismo contexto, lo que se está hablando de María es siempre en una relación directa a su Hijo Jesucristo, al que es el Santo, a que es el Salvador, aquel que es el unigénito, aquel que es el Verbo encarnado. Después de Cedulio, damos paso también a otro de los grandes predicadores y padres de la iglesia, que fue Pedro Crisólogo, que también vivió en el siglo V, obispo también de Ravenna. Estamos hablando también de episcopos, o sea, los mismos dirigentes, los mismos dignatarios de esa iglesia que viene en una sucesión interrumpida, desde los mismos episcopos que nombraron los primeros apóstoles, Tito, Timoteo, Ignacio de Antioquía, Clemente de Roma, Policarpo de Esmirna, toda esa misma generación de estos dirigentes, podemos también hacerlo también ese mismo, también lo que ellos mismos creían, lo que ellos mismos profesaban, lo que ellos mismos defendían, esas primeras herejías también de estas mismas sectas que iban surgiendo y negaban también que Jesucristo se había hecho hombre, como eran los mismos modalistas, de los mismos también, los mismos unicitarios, y todos los montanistas, los maniqueos, los arrianos, todas esas cosas. Entonces también este gran doctor de la iglesia, obispo de Ravenna, Pedro Crisólogo, en un sermón suyo, el sermón 142, dedicado a lo que era la Anunciación, que también aparece en el Evangelio de Lucas, de donde tomamos un pasaje casi rítmico de admiración y veneración a María, o Virgen, porque siempre se reconoce que es virgen. Eso era la alusión que también el ángel le dice a José: no temas en recibir a María, porque lo que en ella es concebido es obra del Espíritu Santo. Y aquí que se cumple la profecía: la Virgen está encinta y da luz a un hijo a quien pondrá por nombre Manuel. O sea, eso también está, o sea, en el Evangelio de Lucas y también otra parte en el Evangelio de Mateo. En este sermón dedicado a la Anunciación dice lo siguiente: oh Virgen, te hizo madre no la naturaleza, sino la gracia de Dios, porque todo viene por gracia de Dios. Por eso es que el ángel le dice, y María se turba, ella es humilde, ella es sencilla, dice: ¿de dónde acá que me llame a mí este ángel? La quejar y tomen, o sea, la llena de gracia, la que colma la gracia de Dios en una criatura humana, sobre todas las demás criaturas, porque no hay un personaje humanamente hablando más importante que María. Y eso le viene por una gracia, por un favor que viene de Dios, de lo alto. El mismo Dios pide permiso, porque el anuncio del ángel no es un mandato, no es una imposición, es todo lo contrario, es Dios como quiere que la misma salvación se haga también una realidad a través de todos los tiempos, como decían los mismos oráculos, como dice también el mismo apóstol Pablo: en la culminación de los tiempos, Dios mandó a su hijo nacido de una mujer. Y esta mujer, como dice acá, tiene esa cualidad, como nos dice este obispo de Ravenna: es virgen, tiene gracia. El amor quiso que tú fueras engendradora. Con tu concepción, con tu parto creció el pudor, la castidad, la integridad, la virginidad han sido fortalecidas. Oh Virgen,
Si todo permaneció intacto, ¿qué fue lo que diste? Tú eres virgen, como eres madre también. Virgen, gracias a lo cual todo en ti se ha acrecentado y nada ha disminuido. Oh Virgen, tu creadora fue concebida por ti, de ti nació, esto es importante, la fuente de tu ser, quien trajo la luz al mundo por ti, vino a la luz del mundo. O sea, como dice también el Evangelio de Lucas, el que era la luz del mundo. Es engendrado también, eso mismo es luz a las naciones, y también si lo vamos a hacer de la misma palabra, vemos bien cómo todo lo que dice aquí estos padres de la iglesia, estos mismos místicos, estos mismos teólogos, estos mismos episcopos, no solamente lo podemos demostrar con el Evangelio de Lucas, con el Evangelio de Mateo, sino también si lo vamos a hacer de una manera también más donde se resalta lo que es la divinidad de Jesucristo, del mismo Evangelio de Juan, que era llamado también el teólogo, donde dice también en el capítulo 1, verso 18, a Dios nadie lo vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él nos lo ha dado a conocer. Y nos lo ha dado a conocer, ¿por qué? Porque se ha hecho ¿qué? Se ha hecho carne, se ha hecho hombre, se ha hecho visible, ha tomado nuestra propia naturaleza, nuestras propias debilidades, nuestras propias enfermedades, nuestros propios dolores para llevarnos otra vez a la patria celestial, a esa misma adopción filial que se había perdido por la desobediencia de un primer hombre que era Adán. Por eso es que Jesucristo también es llamado de una manera también muy teológicamente por Pablo como el nuevo Adán. Y aquí mismo también lo vemos también lo que estamos hablando, cotejando todo lo que es la tradición de la iglesia cristiana con lo que es la palabra de Dios, como estamos acá en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 1, que es todo un prólogo muy importante donde se habla de la naturaleza divina de Jesucristo, en todo ese mismo plan, en lo que era también lo que es la encarnación, la forma como Él se hace hombre, carne, que en griego el término es sar. Bueno, sigue también de este mismo, lo que estamos aquí hablando, también hay otro de estos mismos personajes que se llamó Romano el Melódico, nació también en Siria, vemos bien, como estamos hablando tanto de la iglesia bizantina, de la iglesia también de lo que fue Asia Menor, de todos estos mismos países, también de la misma iglesia latina también en Roma, pero este otro personaje también, Romano el Melódico, nació en Siria. Su familia es muy importante porque su familia era hebrea, se venía de raíces judías, al igual que Jesucristo y María. Hacia el año 490 otra vez, hacia el año, estamos hablando del siglo V, donde también los mismos historiadores, tanto católicos como evangélicos, dicen que es la iglesia primitiva, que a veces puede tener un lapso de tiempo también hasta el siglo VI o hasta el siglo VII. O sea, estamos hablando de lo que era, lo que los primeros cristianos creían en relación a lo que estamos hablando del misterio de la encarnación, del misterio de María, la bienaventurada, la llena de gracia, la favorecida y la que es la madre del Señor. Este personaje Romano el Melódico se convirtió al cristianismo y vivió como diácono. Vemos bien, este era también un diácono, al igual que los primeros diáconos, como fue el diácono Esteban, el primer protomártir, el diácono Felipe, y también hablamos también de un episcopo como fue Pedro Crisólogo, al igual que Timoteo, que Tito, que el Bernabé. Pero entonces este diácono toda su vida estuvo cerca de un santuario mariano del barrio de Ciro en Constantinopla. Estamos hablando de Constantinopla, la capital política de lo que fue ya Bizancio, lo que hoy en día es Estambul, en esa misma relación directa con este emperador Constantino que le dio la paz a los primeros cristianos, donde fue sepultado después del año 555 o antes del año 562. O sea, estamos hablando en el siglo VI. Romano, según la tradición, compuso 1000 himnos, pero los códices solos han conservado unos 85 y no todos son auténticos. Sin embargo, estos bastan para relevarnos la estatura poética de este artífice de lo que es la iconografía bizantina, o sea, los himnos bizantinos, la poesía bizantina, la mística bizantina en relación a lo que estamos hablando de la natividad, de la encarnación, de la bienaventurada Virgen María, Madre del Señor. Venerado como santo por la Iglesia de Oriente, que lo recuerda en su fiesta litúrgica el 1 de octubre. Sus himnos pertenecientes al género llamado, en griego, kontankion, son en realidad homilías en poesía,
3 signos están dedicados a la celebración de lo que es la natividad, en latín es el nacimiento de Jesucristo. En el primero de estos signos, Romano pone en labios de María un dulcísimo monólogo, diálogo con su hijo, que dice así: dime, oh hijo, cómo fuiste sembrado en mí y cómo naciste, poéticamente hablando. Te veo, entrañas mías, y me maravillo. Mi pecho está lleno de leche y yo no soy esposa. Te veo envuelta en pañales y conservo intacto el sello de mi virginidad. Nótense cómo los primeros cristianos siempre exaltaban la virginidad de María, algo que la Iglesia Católica ha creído, algo que también creyeron y profesaron los padres de la Reforma Protestante, como Martín Lutero, como John Wesley, como Juan Calvino, como el mismo rey Enrique VIII, porque tenían esa misma tradición de los primeros cristianos. Aquí se resalta el sello de la Virgen María. Fuiste tú quien así lo conservó cuando te dignaste nacer, oh niño recién nacido, que eres Dios en la divinidad y ahorita también en la humanidad, antes de los siglos, en su preexistencia, oh Rey excelso, porque es el Rey de reyes y Señor de señores. El mismo ángel Gabriel dice a María: tu hijo será rey, reinará sobre la casa de David, un reino también relacionado con Jacob, y su reino no tendrá fin. O sea, todo lo que eran los mismos patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, de donde venía la promesa, y también el más grande de todos los reyes de la nación de Israel, David. Por eso es que cuando Jesucristo entra a Jerusalén el domingo de Ramos, cumpliendo la profecía de Zacarías 9:9, la gente le dice: Hosana, bendito el que viene en el nombre o el Hijo de David. Oh Rey excelso, ¿qué hay de común entre ti y nuestras miserias? Oh Creador del cielo, ¿por qué vienes entre nosotros, hombres de la tierra? ¿Te dejaste seducir por una gruta o un pesebre? Fue tu lugar predilecto. En un segundo himno, también de esta misma, como estamos hablando, de este monólogo diálogo, María es comparada a una viña que ha producido un racimo sin ser cultivada. Una vez más dirige al hijo este tierno soliloquio. Vamos a mirar a ver. Tú eres mi fruto, tú eres mi vida, por ti vine a saber lo que soy y que tú eres mi Dios, porque también ella reconoce la grandeza, como decíamos, del Padre como su sierva, como también una hija de Abraham, de Isaac, de Jacob. A causa del inviolable sello de mi virginidad, puedo proclamar que tú eres el verbo inmutable hecho carne. Lo mismo que estamos hablando del mismo prólogo del Evangelio de Juan. Yo no he conocido siembra, mas reconozco en ti a quien puso fin a la corrupción, porque yo he permanecido pura a pesar de que en mí naciste y por mí fuiste dado a luz. Tú dejaste mi seno como lo encontraste, lo conservaste íntegro. O sea, virgen antes del parto, en el parto, después del parto, por esa gracia especial, porque era la bienaventurada, la llena de gracia, la que es sobre todas las otras mujeres, la madre del Señor. Y que hasta una misma mujer anónima, cuando Jesucristo empieza su vida pública, le dice: dichoso, bienaventurado los vientres, el vientre que te trajo y los pechos que te amamantaron. Y ese privilegio lo tiene María, la sierva del Señor, en el cual todo verdadero cristiano, como lo estamos hablando, tanto de la iglesia primitiva de Oriente y Occidente, la han reconocido y la han proclamado y la han exaltado como lo que es la madre del Señor, la que es bendita entre todas las mujeres, la que conserva su virginidad, la que conserva su santidad y la que tiene una gracia especial, la que Jaritómene, por el mismo designio del Padre y por esas palabras de este arcángel tan importante como era Gabriel, porque así Dios lo había establecido, y que porque para él, el que dude eso, el evangélico que dude que María no tuvo pecado, el evangélico que dude que María fue siempre virgen, el evangélico que dude que María es la madre de Dios, no reconoce también lo que dice el ángel Gabriel, porque para él, para Dios, para el Altísimo, todo es posible y todo lo puede realizar en su plan de lo que era la redención del género humano con su Hijo Jesucristo, su unigénito, que nace María en ese pesebre, en ese establo, completamente alejado de lo que era la corrupción de aquel entonces, tanto de ese rey usurpador como era el rey Herodes, como también de los mismos sumos sacerdotes, que eran unos ladrones que habían convertido el templo de Jerusalén, la casa de Dios, en una cueva de bandidos. Esa es la historia hermosa, esa es la forma como místicamente, como poéticamente, como de la misma palabra de Dios, podemos mirar estos misterios tan grandes que estamos hablando de la encarnación del Hijo de Dios, porque para Él, para Jesucristo, tiene que ser toda nuestra honra, toda nuestra oración,
toda nuestra alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias por su amable atención. Bendiciones para todos y nos vemos en otra oportunidad.